Continuamos entonces con generalidades de sustitución. Tercera generalidad. Hacemos referencia en que estábamos trabajando potencias y radicales, ¿sí? Entonces, aquí están haciendo referencia a nuestros radicales. Nosotros podemos tener una integral que equivale a 1 entre la raíz de x al cuadrado más 2 por dx. ¿Listo? Entonces, antiderivada no podría llegar a ser. Recuerden que siempre vamos a ir descartando cada uno de los pasos. Dado que la antiderivada en nuestra situación tendríamos que tratar de simplificar esa raíz, ¿sí? En ese orden de ideas no podríamos aplicar la simplificación y lo único que podría servir sería una racionalización, ¿sí? Y más sin embargo, el proceso de racionalización tendría que ser un poco más extenso. Entonces, podríamos descartar una racionalización aplicando un método de sustitución, ¿sí? En ese orden de ideas, bueno, acá me falta una cosita. En ese orden de ideas, cuando nosotros estemos trabajando radicales, y aún así, por más de que sea un cociente, la generalidad de los radicales aplica que por lo general vamos a trabajar la base del radical. ¿Listo? Entonces nos vamos a focalizar en la base de nuestra raíz. ¿Bien? De tal manera que llamaremos u, o nuestro cambio de variable, va a ser igual a la base de esa raíz, es decir, a x al cuadrado más 2. Entonces, continuamos nuestros pasos común y corriente. Luego de que identificamos quién va a ser el cambio de la variable, derivamos a ambos lados de nuestra ecuación. Significa que tendríamos du igual derivada de x al cuadrado, que nos quedaría 2x, derivada de 2, que nos daría 0, y recordamos que todo va multiplicado por dx. ¿Listo? Paso número 1, identificar variable. Paso número 2, derivar. Paso número 3, despejamos el de x. Significa que el 2x que está multiplicando lo pasaríamos a dividir y nos quedaría du entre 2x y eso será igual a dx. Eso es lo que nosotros llamamos los nuevos términos con el cambio de la variable, ¿verdad? Siguiente paso es reemplazar los nuevos términos. Entonces, ojo con lo que nosotros vamos a tener acá, chicos. Tengo integral. Primera característica que vamos a incluir. Este x solito que tengo aquí en el numerador, pregunto, ¿lo utilizamos cuando trabajamos el u o no lo utilizamos? Sí, Nada profe. por fuera. No, no estamos diciendo, no estoy diciendo nada de por fuera, Sergio. Estoy preguntando, ¿utilizamos o no utilizamos el x? ¿No se tendría que hacer una doble sustitución, profe? No, no, no. Nadie está hablando de doble sustitución. ¿De quién está hablando de doble sustitución? Si esto no es doble, hasta ahora estamos viendo sustitución simple. Nadie ha explicado doble sustitución acá. Vuelvo y digo,
utilizamos la base. Voy a hacer quiz oral, ¿listo? Porque ni me responden en el chat, entonces no sé ni siquiera si están ahí activos o no. Entonces, vuelvo y genero. Estamos trabajando en radical y solo tomamos la base del radical, que la llamamos x al cuadrado más 2. No utilizamos nada más de la integral original. Y lo único que hicimos fue tomar la base de la raíz, ¿sí? Derivarla y despejar el de x. Entonces vuelvo y hago mi pregunta. ¿El x que está sombreado en el cuadrito rosado, lo utilicé en algún momento o no lo he utilizado? No, no, señora. Exacto, no lo he utilizado hasta el momento, ¿sí? Fíjense que lo único que utilicé fue la base de la raíz. Entonces, por lo tanto, como no lo usé, ese x queda intacto, ese x no lo hemos utilizado, significa que en mi integral queda intacto. Nadie está hablando de sacar nada porque eso es una variable, no puedo sacar variables de las integrales. ¿Listo? Significa entonces que eso sigue teniendo un denominador y eso sigue teniendo una raíz. La raíz en ningún momento tampoco la usamos. ¿Sí? Lo único que cambiamos, chicos, o sea, es decir, nosotros solo podemos cambiar pues lo que hayamos mencionado que vamos a cambiar. En ese orden de ideas, lo único que cambiamos es lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Que en ese caso ahora se llama u, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes deben hacer cuando hacen sustitución de la integral es reemplazar efectivamente lo que hayan cambiado. Lo que no se haya cambiado tiene que quedar intacto. ¿Listo? Ahora, por todo ese fraccionario está multiplicado por dx. Significa que reemplazamos el dx que nosotros despejamos. Por lo tanto, nuestro dx sería du entre 2x. ¿Sí? Y lo que ustedes tienen que estar muy pendientes cuando hagan la sustitución es que ya hayan reemplazado toda la información y no les falte nada de lo que tenga la integral original, ¿sí? Entonces, lo vamos a ir verificando, cosa que usted lo tenga en cuenta. ¿Tiene una x en el numerador que no utilizó? Sí, ya la tengo. ¿Tiene una raíz que no utilizó? Sí, ya la tengo. Lo que está dentro de la raíz también lo tengo, se llama u. El de x, ¿a qué equivale mi de x? Ahora equivale a du sobre 2x. ¿Listo? Entonces usted tiene que verificar que todo lo que esté en la integral original, usted lo tenga y que haya cambiado únicamente lo que esté dentro de lo que usted utilizó del cambio de la variable. ¿Listo? Eso es lo que usted tiene que estar pendiente cuando vaya a hacer la sustitución de la integral. Ahora, sigue el paso de integrar. Entonces, recuerde lo que yo les mencionaba, solo puedo integrar si todo queda en términos de u o todo queda en términos de x. Por lo tanto, verifique y nosotros podríamos allí cancelar algunos términos, ¿no es cierto? Fíjense que perfectamente se puede cancelar una x que está en el numerador con una de las x que está en el denominador. ¿Listo? Y lo único que quedó para que nosotros resolvamos la integral sería la integral de du sobre la raíz de u. Antiderivada que ustedes hasta el momento pues ya la han solucionado, ¿verdad? Para nosotros aplicar esa antiderivada, pues lo que podríamos hacer es pasar al numerador el u como a la menos un medio por du. Y resolvemos nuestra antiderivada de tal forma que eso nos quedaría u a la 1 medio. Y recuerden que multiplicamos por el fraccionario inverso, es decir, que multiplicaríamos por 2 y sumaríamos nuestra constante de integración. Recordemos nuestro último paso, no podemos dejar la respuesta en términos de u, significa que reemplazamos el u
desde el principio del ejercicio, es decir, que eso nos quedaría 2. De una vez podemos saber que esto es raíz cuadrada, ¿no? No dejamos la respuesta en potencia, sino en raíz cuadrada. Y dentro de la raíz, pues nos quedaría el x al cuadrado más 2. Y todo más nuestra constante de integración. Profe, qué pena. Una Bien. preguntita. Cuando tú sacas el 2, ¿no queda un medio? Que no. Ah, cuando lo sacamos de la integral no he dicho nada. Lo olvidé yo ahí. O lo que nos dice nuestro compañero, el 1/2 de nuestra integral. Muy bien, sí señor. Nos quedaría 1/2, 1/2, y tendríamos 1/2. De tal forma que al multiplicarlo por el 2, cuando resolvimos nuestra integral, se cancela nuestro 1/2 y se cancela nuestro 2. Sí señor, muy bien. Verifíquenlo ahí, chicos. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda con respecto al ejercicio, chicos? Yo estoy pendiente del chat, sino para pasar a otro. Profe, yo sí tengo una pregunta, Sí. pero con respecto a las funciones trigonométricas de ayer que te explicaste, que tú dijiste que por lo general, o sea, no siempre, cuando el ángulo es diferente de uno, pues pasa lo que pues pasaba, que se sacaba, por decirlo así, o sea, que se convertía como en un decimal, sí, en un fraccionario, perdón. ¿Cuándo Sí. no pasa eso? La Siempre, pregunta. siempre que el ángulo sea diferente de uno, vas a poder aplicar la sustitución, siempre. Desde que el ángulo sea diferente de uno. Ok. Ujú. Ya lo que después vamos a ver es cómo se combina cuando las trigonométricas tienen comportamientos distintos, pero desde que el ángulo sea diferente de uno, tú desde el principio siempre vas a poder hacer una sustitución del ángulo. Ese tema ahí no cambia. Bueno, listo. Entonces podemos continuar, chicos. Bueno, entonces vamos a colocar otro con respecto a raíz para que practiquemos el último con radicales. De tal forma que lo practiquen allí. Entonces, segundo ejemplo. Vamos a partir de la integral de raíz de x más 2, pero todo va a estar elevado al cuadrado y todo dividido entre 3 raíz de x.
por dx. Bueno, entonces veamos la siguiente integral. Sucede que cuando nosotros estemos trabajando raíces, fíjense que ahí tenemos raíz, pero también tenemos potencia, ¿sí? Entonces recordemos nuestra generalidad. El día de ayer habíamos visto que, por lo general, cuando nosotros tenemos una raíz, tomábamos, perdón, una potencia, tomábamos la base de la potencia. Y hoy estamos hablando en términos de las raíces. Raíz o potencia, recordemos chicos, es lo mismo, ¿sí? Porque una raíz se convierte en una potencia de fraccionario. Por lo tanto, acá en nuestro ejercicio tengo un fraccionario, ¿sí? Y tengo que buscar el cambio de la variable. Como tengo en el denominador una raíz y en el denominador tengo la base de una potencia, lo que a mí me ayuda a identificar que la variable que yo estoy cambiando es correcta es la derivada. Es decir, que cuando usted derive la expresión, usted debe encontrar los mismos términos dentro de la integral. Y cuando hago referencia a los mismos términos, es la variable. ¿Listo? Entonces, entre la raíz del denominador y la base de la potencia, ojo con algo. Yo puedo derivar el raíz de x sin ningún problema, ¿sí? Pero nunca voy a poder sacar un más 2 del raíz de x, ¿sí? Me explico. Si usted deriva raíz de x, usted dice lo puedo pasar a potencia, ¿verdad? Y si lo deriva, le quedaría un medio de x a la menos un medio. ¿Listo? Si lo deja de forma positiva, eso le quedaría un medio de raíz de x. Entonces, derivar raíz de x solito es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Si usted de pronto se le ocurre que va a cambiar la variable y lo va a llamar u igual a raíz de x, ¿sí? Su de u sería igual a eso, a 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, ¿a qué me refiero que debe tener los mismos términos? Ojo con algo. Usted lo que estaría diciendo es que dentro de la integral original tiene 1 sobre raíz de x. Y yo dentro de la integral original sí tengo 1 sobre raíz de x. Fíjense que tengo un 1 acá sobre raíz de x. Sí lo tengo, pero ese raíz de x fue el que llamé u. ¿Sí? Y dentro de la integral tengo un raíz de x más un 2. Fíjense que por más de que yo derive el raíz de x, nunca voy a obtener un más 2 acá. No me es posible. ¿Sí? Entonces, la sustitución prácticamente lo que nos dice es, siempre y cuando usted derive y encuentre la información que necesita dentro de la integral, significa que va por buen camino. Si usted deriva y no encuentra la información que está dentro de la integral, algo puede estar ocasionando que esté mal el ejercicio. Uno, que usted esté tomando mal la variable. Dos, que esté derivando mal. O tres, que no esté solucionando el ejercicio correctamente. Son las tres posibilidades que usted tiene, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, descartamos la opción de únicamente derivar la raíz de x. Y por lo tanto, sigue prevaleciendo sustituir la base de la raíz o la base de la potencia, ¿sí? De tal forma que mi cambio de variable va a ser u igual a raíz de x más 2. Pregunto, desde el principio, ¿qué podríamos sacar de esa integral original? El 3, profe. El 3, correcto. Entonces, desde el principio siempre ustedes tienen sus reglas generales y nuestra regla general nos dice que ese 3 que estaba allí multiplicando perfectamente lo podemos dejar como un tercio. Y eso no va a cambiar nuestra sustitución. ¿Listo, chicos? Entonces, tomamos la base de la potencia. Derivamos de u. Ya hace un momento acabamos de hacer el paso a paso. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. La derivada del 2 solito nos daría 0 y todo multiplicado por dx.
¿Listo? Entonces, identifiqué el u, derivé, y ahora despejamos el de x. Significa que el 2 raíz de x que está dividiendo lo pasaríamos a multiplicar. Y eso sería igual a dx. Y ya tenemos lo que nosotros denominamos nuestros términos iniciales. ¿Sí? Preguntas hasta acá, ya de cómo identificamos, de lo que derivamos y de lo que despejamos. Si, por ejemplo, alguien puede tener alguna inquietud, o vamos bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En este caso sacamos el radical porque está elevado a la potencia. ¿Cómo así sacamos el radical? ¿O lo que estás hablando desde el u? Sí, o sea, el u, sacamos raíz de x. Identificamos la base de la potencia, correcto. Sí, pero en el ejercicio anterior, o sea, no sacamos la raíz. Ah, no, porque es que en el ejercicio anterior era la base de la raíz. Fíjate que la base de la potencia pues incluye el radical. Por eso mira que está sombreado. O sea, es decir, yo no estoy tomando únicamente esto, que sería lo que tú me estás, perdón, esto. Porque si tú derivas solo eso, te da 1. ¿Y de dónde sacas la otra información? Primera respuesta. Segunda respuesta, lo que está elevado al cuadrado no es solo la x de la raíz. Lo que está elevado al cuadrado es toda la base de la raíz, toda la base de la potencia. A eso es a lo que nosotros estamos llamando la generalidad. Nos interesa mirar es la base de la potencia. En este caso, pues la base de la potencia incluye un radical. ¿Sí? En el ejercicio anterior, la base de la potencia lo que incluía era un x al cuadrado, que era distinto. Entonces estamos hablando de las generalidades. Si yo estoy mirando mi potencia, no puedo ubicarme únicamente en la expresión de la base de la raíz, ¿sí? Porque estarías dejando por fuera la raíz y estarías dejando por fuera el más 2, que todo hace parte de una misma base. Ah, vale, profe. ¿Listo? Y te respondería de la misma forma como al inicio. Si tú dices que u es x, perfecto, tú puedes decir que u es x. Al momento de derivar, te da de x. ¿Y de dónde sacas el raíz de x? ¿De dónde sacas el más 2? ¿Sí? Recuerda que la idea es que cuando tú derives, la información debe estar dentro de la integral. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Mira que cuando derivamos aquí, nuestro término nos dio 1 sobre raíz de x por dx. ¿Sí? Eso fue lo que nos dio la derivada. Para tú estar segura que vas por buen camino, verificas eso dentro de la integral. Entonces tú dices, ¿dentro de la integral tengo un dx? Sí, sí lo tengo. Y debe estar multiplicando. Dentro de la integral debo tener una raíz dividiéndose. Mira, dentro de la integral tengo una raíz dividiéndose. ¿Sí? Entonces dices, ah, ok, voy por buen camino. Porque lo que derivé, lo encontré con la misma expresión dentro de la integral. ¿Sí? Por eso también se descartaría que solo sería x. ¿Qué es lo que te digo? Pues sí, lo puedes decir, pero ¿y de dónde sacamos la otra información que está dentro de nuestra integral? Entonces, las generalidades nos ayudan poco a poco a irnos acostumbrando, pero ya luego ustedes lo van a ir haciendo, identificando qué pasa cuando derivan, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser nuestro U? Base completa de la potencia. ¿Sí? ¿Qué incluye una raíz? Bueno, pues tiene la raíz, nos va a tocar derivar la raíz. Y eso fue lo pues que efectuamos allí. ¿Listo? Entonces, seguimos con la sustitución. El 1/3 sigue intacto, multiplicando. Sigue nuestra integral y empezamos. Paso a paso. ¿Listo? La base, todo lo que está sombreado en azulito, raíz de x más 2, ahora ya se tiene una nueva variable, ¿verdad? Ese mismo término dijimos que lo estamos llamando u. ¿Listo?
Ahora, esa base estaba elevada al cuadrado. Significa que ese valor de u lo tengo que elevar al cuadrado. Seguimos. Hay un denominador, ¿verdad? Y ese denominador es raíz de x. Pregunto, ¿en algún momento utilicé el raíz de x o hasta ahora no lo habíamos utilizado? Este raíz de x del denominador. Hasta el momento no lo habíamos utilizado. No lo he utilizado. Correcto. Entonces, como no lo había utilizado, eso no lo utilicé dentro de lo que está en el circulito, lo dejo intacto dentro de la integral. ¿Listo? Es decir, me toca dejar intacto el raíz de x. Todo por dx, pero ahora nuestro dx equivale a 2 raíz de x por du. ¿Eso? Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando usted ya termine la sustitución, haga como un checklist. ¿Sí? Usted vaya y mire si efectivamente ya tiene todo. El 1/3 lo dejó multiplicando. La base ya la tiene, se llama u. El exponente al cuadrado también ya lo dejé. El raíz de x también ya lo dejé. Y el de x ahora equivale a 2 raíz de x por du. ¿Sí? Entonces, siempre usted va a ir haciendo la verificación de lo que cambió y que haya dejado la misma información que tiene dentro de la integral. ¿Listo? Entonces, como ya hicimos la respectiva verificación, ahora sí integramos, ¿verdad? Pero antes de ponerse a integrar, verifiquen qué se puede simplificar o qué podríamos sacar de la integral. Entonces, primer término que nosotros podríamos llegar a sacar de nuestra integral, el 2, ¿verdad? Está multiplicando, significa que lo podríamos sacar de nuestra integral. Y adicional a eso, podemos simplificar. ¿Qué podríamos simplificar? Pues tengo un raíz de x en el denominador y tengo un raíz de x en el numerador. ¿Por qué razón los pude cancelar? Pues porque todos están multiplicando, chicos, ¿verdad? De tal forma que nos quedaría 2/3 que multiplica a la integral de u al cuadrado por d. Entonces, si se fijan, llegamos a una antiderivada sencilla. De tal forma que integramos, nos queda nuestro 2/3 allí multiplicando y nos queda u al cubo tercios. Y ahí sí sumamos nuestra constante de integración. Operamos lo que se pueda operar, es decir, que tendríamos 2/9. Y recordemos que nuestra respuesta final no pudo dejar el u solito indicado, sino que lo tenemos y volver a reemplazar. Significa que eso nos quedaría 2/9 de u, pero nuestro u es raíz de x más 2, y todo ese u está elevado a la 3. Y más nuestra constante de integración. Revísenlo con calma si hay alguna pregunta de nuestro ejercicio, chicos. Creo que yo tengo una duda. Dime. En el momento que hacemos la sustitución, nosotros en el du tenemos un medio de raíz de x. Sí. ¿Es obligatorio pasar raíz de x a multiplicar, sabiendo que el du ya lo tiene dividiendo? O sea, omitirme ese pasito. Lo puedes hacer directo, correcto. O sea, es decir, acá es el paso a paso, ¿sí? Pero yo puedo, cuando yo hago la verificación, digamos, siempre les digo esto aquí. Todos ustedes operan de forma distinta, ¿sí? Y eso se debe a que cuando ustedes empezaron a mostrarles las matemáticas, suma de números, resta de números, desde los 0 a los 5 años, afortunado o desafortunadamente a todos nos explicaron de forma distinta, ¿sí? Entonces, el estudiante que se le facilita hacer sumas mentales sin necesidad de utilizar los dedos, va a poder hacer el siguiente método mucho más sencillo, ¿sí?
A los que de pronto por alguna razón todavía le toca sumar con objetos o todavía suma con sus dedos, no hay ningún problema. Usted hace el paso a paso y no va a tener ningún lío, ¿sí? Entonces, dependiendo del aprendizaje que cada uno de ustedes haya tenido en la primera infancia, se les va a facilitar ciertas cosas, pues, en su adultez y en su adolescencia, ¿sí? Estas matemáticas y cualquier proceso matemático, lo único que hace es ayudarles a fortalecer eso, ¿sí? A los que de pronto suman todavía con sus dedos o con objetos, les ayuda a entender mucho más rápido los procedimientos. Y a los que lo hacen de forma mental, las sumas o las restas, le ayuda a omitir algunos pasos, ¿sí? Entonces, la idea es que prácticamente ustedes mejoren cualquiera de los dos caminos por los que van, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento paso a paso. Yo lo puedo hacer mucho más rápido. ¿De qué forma? Yo tengo un tercio, lo voy a hacer aquí como forma número 2. Pero ojo porque me la preguntaste nomás, de pronto para algunos todavía toca ir paso a paso, ¿listo? Entonces, en la forma número 2, yo puedo hacer una sustitución visual. O sea, todo lo hago a través de la visualización y la verificación de la integral. ¿Cómo? Tengo un tercio de la integral, eso la voy a transcribir, de raíz de x más 2 al cuadrado, sobre raíz de x por dx. Identifiqué desde el principio que u es la base de la potencia, es decir, que sigue siendo el mismo raíz de x más 2. Derivo, me da 1 sobre 2 raíz de x por dx. Inmediatamente yo ahí verifico la integral. Entonces, en mi integral yo tengo 1 sobre raíz de x por dx. Tengo esta misma expresión, igualita. Entonces yo verifico en mi integral. Tengo la misma expresión, idéntica. ¿Sí? Si lo hago visualmente, tiene que estar igual, no puede tener nada diferente. ¿Sí? Y lo único que está diferente es el 2, que está en el denominador. Significa que lo único que voy a despejar es el 2 por du. Y al otro lado de la ecuación me queda el 1 sobre raíz de x por dx. De tal forma que cuando yo haga la sustitución me queda un tercio de la integral. Y verificaríamos. Toda la base la cambié y se llama u. Y esa base está al cuadrado. Y todo lo que yo estoy denominando como 1 sobre raíz de x por dx, tal cual en esta misma expresión, o sea, no le cambio nada, la misma expresión, eso se llama 2du. Igualito, lo tengo aquí expresado, fíjate. De la misma forma, con el mismo denominador, no cambia absolutamente nada. Como no cambia nada, entonces yo digo que todo queda multiplicado por du. Y podríamos sacar el 2 de la integral. Esa es una sustitución visual, ¿sí? Es decir, apenas derivé, como encontré la misma forma, lo único que observo que no tiene mi integral es el 2 que está en el denominador. Por lo tanto, eso único que yo observo que no está es lo que voy a despejar. Y nos quedaría 2 de u igual a 1 sobre raíz de x. Y como esa es la misma forma que está dentro de la integral original, pues así mismo la sustituyo. El u al cuadrado es la primera parte. Y todo lo que está en naranja, como lo tengo igualito, se llama du. Y pude sacar el 2 de la integral. Y es exactamente lo mismo que nosotros teníamos aquí, nuestro 2 tercios de u al cuadrado por du. Entonces, es viable, ¿sí? Los que ya lo pueden reemplazar de forma directa, no hay problema. Pero sucede que algunos, mientras se me acostumbran a ir ubicando la información, lo único que hacen es que allá lo cancelamos visualmente. En el paso a paso lo que usted hace es reemplazar cada uno de los términos y va a llegar a la misma respuesta porque lo que hace es cancelar
y usted ve qué es lo que se está cancelando dentro de la integral, que es el ejemplo de las raíces. ¿Sí? Cuando usted ya cancela sus raíces de x, ahí encuentra la misma sustitución que es u al cuadrado por du. Entonces, a tu pregunta, claro que se puede. Es la forma 2, cuando sustituimos de forma directa. Por ahora, pues nos toca paso a paso para entender todas las generalidades mientras practican, pero el objetivo es que todos deben llegar a esta parte. ¿Sí? Ahora, pues es muy probable que de pronto para algunos sea confuso, para otros ya sea mucho más sencillo, depende de cada uno, como les digo, pero pues es la práctica las que los va a ir llevando poco a poco a que lo hagan de forma directa. ¿Listo? Sin ningún error. Porque yo puedo empezar a hacerlo de forma directa y empezar a cometer errores. Entonces, mi recomendación es, hágalo paso a paso, verifique que usted no tenga ningún error y poco a poco va migrando a la forma número 2. ¿Listo? O sea, usted mismo puede irse eh, dando soporte, o sea, usted mismo puede ir haciendo el ejercicio paso a paso y lo intenta hacer de forma directa, de tal forma que usted corrobore si lo está haciendo de una forma ideal o si de pronto puede estar cometiendo algún error. Entonces, para el compañero que nos preguntó, sí, sí se puede y sería de esa forma. ¿Sí es claro? Ah, listo, profe, gracias. Listo, muy bien. Para los que no y dicen, no, profe, no entendí, no se afane. Vaya paso a paso, que poco a poco usted va a ir llegando a esa deducción. ¿Listo? Entonces, Profe, tengo dime. una pregunta. Qué Sí, pena. claro. ¿Y si en el caso de que, digamos, no estuviera dividiéndose por raíz de x, sino por No se solo puede x, sustituir directo. ahí tocaría otro método, ¿cierto? Ahí, digamos, si tú no encuentras la información exacta, la sustitución se divide en 3. Simple, compuesta y doble. ¿Sí? Hasta ahora estamos viendo la simple. O sea, tenemos 3 formas de sustituir. Entonces, cuando usted no puede sustituir de forma simple, que es lo que estamos viendo hoy, pasa a sustitución compuesta o lo que se llama doble sustitución. Cuando no se puede hacer doble sustitución, pasa a una sustitución con inversas. Cuando no se puede hacer sustitución con inversas, descartamos el método de sustitución y pasamos a un nuevo método. ¿Listo? Entonces, en efecto, poco a poco nos vamos a ir preparando para eso. Ok, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces seguimos con generalidades, chicos. Entonces ahí ya le respondimos la pregunta a su compañero. Pasamos con una tercera generalidad. Perdón, esta ya es la cuarta, ¿no? Listo. Pasamos con cuarta generalidad. La cuarta generalidad hace referencia a los cocientes fraccionarios. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir esta generalidad? Pues que cuando yo tengo una integral, por lo general, se sustituye el denominador. Ojo, siempre y cuando no tenga potencia. Fíjense que ya hemos trabajado denominadores, pero han tenido potencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los cocientes fraccionarios? Por lo general, se sustituye el denominador verificando si cuenta con potencia o no. ¿Listo? ¿Qué significa verificando que si tiene potencias? Entonces, ejemplo. Un primer ejemplo sencillito de lo que nosotros llamamos los cocientes o la sustitución de cocientes es cuando tenemos la integral de 1 con respecto a 4x menos 5 por dx. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio, ¿sí?
No hay raíz, no hay potencia, pero es un fraccionario, ¿sí? Significa que una antiderivada no la podríamos solucionar acá. ¿Por qué no? Uno, no puedo separar el fraccionario porque hay una resta en el denominador. Dos, no puedo pasar ese 4x menos 5 al numerador porque todo el término pasaría con signo negativo y eso no nos sería favorable, ¿sí? Por lo tanto, como no pude separar eso en sumas y restas, deja de ser una antiderivada y pasa a ser una sustitución para que la podamos intentar. Entonces utilizamos la generalidad de los fraccionarios y que vamos a tratar de sustituir el denominador. ¿Listo? Entonces nos vamos a concentrar en su denominador. Como no tiene potencia, lo puedo tomar completo. De tal forma que estaríamos diciendo que nuestro u va a ser igual a todo el denominador, que sería 4x menos 5. Derivamos común y corriente, entonces nuestro du sería igual a, derivada de 4x nos daría 4, derivada de menos 5 pues 0, y todo por dx. Despejamos nuestro dx, significa que eso nos quedaría du cuartos igual a dx. Y ya tenemos lo que nosotros denominamos nuestros nuevos términos. Y pasamos a la sustitución. Entonces diríamos, integral, el 1 sigue intacto, denominador, 4x menos 5 lo cambiamos. Ahora ese 4x menos 5 estamos diciendo que se llama u. Y por dx, ahora nuestro dx se denomina du cuartos. De tal forma que podemos sacar el 1 cuarto de nuestra integral y nos quedó la integral de du sobre u. ¿Cómo nos queda la integral de du sobre u o también leída como 1 sobre u por du? Logaritmo natural, profe. Perfecto. Ya ustedes también la conocen, nos daría logaritmo natural del valor absoluto de u. De tal forma que eso nos quedaría 1 cuarto del logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración. Y como nuestra respuesta final no la podemos dejar en términos de u, pues reemplazamos. Entonces nos quedaría 1 cuarto del logaritmo natural del valor absoluto de 4x menos 5 más nuestra constante de integración. Y hemos llegado a nuestra respuesta final. Entonces, revísenlo, chicos, por favor. A ver si tienen alguna inquietud y si no, pasamos a otro ejemplo. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Vamos bien? Listo, gracias, Angie, Fernanda, muy bien. Entonces, esa es nuestra generalidad 4. Que cuando veamos fraccionarios es posible, o sea, no es que siempre, ¿no? Es posible que por lo general logremos sustituir el denominador. ¿Bien? Bueno, pasamos a la generalidad 5. Euler.
cuando nos encontremos con un Euler, se sustituye el exponente del Euler. Esa es la quinta generalidad. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo. Entonces, nos pueden proponer la integral de 2x por Euler elevado a la x al cuadrado, todo dividido entre Euler a la x al cuadrado menos 2 por dx. Entonces, bueno, a través de esta integral, digamos que lo que nosotros vamos a, bueno, primero te lo voy a hacer más sencillita. Y luego la combinamos. Listo. Dejémosla así primero. Entonces, usted observa un Euler. Ojo con lo que siempre nosotros hacemos. Siempre que usted empiece una integral, verifique que eso no sea una antiderivada en este orden de ideas. Y mire que puede ir sacando de la integral desde el principio. ¿Listo? Entonces, desde el principio, sin necesidad de preocuparnos, podríamos sacar el 2 que se está multiplicando, ¿verdad? Significa que nosotros podríamos decir que tenemos 2 veces la integral de x por Euler a la x al cuadrado por dx. ¿Listo? Desde el principio sacamos el 2 que lo podríamos sacar, ya. Ahora, no es una antiderivada porque hay una multiplicación. ¿Sí? Y recuerden que yo no puedo integrar nada si no está por sumas o restas. ¿Sí? Entonces, ese x por el Euler nos impide resolver la antiderivada y por lo tanto pasamos al método de sustitución. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo el método de sustitución con la generalidad? Dice, si usted observa un Euler, es muy común que por lo general usted va a intentar sustituir el exponente. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el exponente de nuestro Euler? X al cuadrado. Por lo tanto, empezamos. Entonces diríamos, nuestro u va a ser igual a x al cuadrado. Deriva. Derivada de x al cuadrado, pues nos daría 2x por dx. ¿Y cómo sabe usted que va bien? En su derivada hay un x por dx. Entonces recuerden, para que usted sepa que la sustitución es correcta, dentro de la integral debe haber un x multiplicando un dx. ¿Sí? Así usted sabe que va bien. Entonces, de tal manera que usted dice, ok, tengo un x y también tengo un dx que se está multiplicando. Listo. Voy bien. Lo que derivé está dentro de la integral. Bien. Entonces, como estamos haciendo nuestro paso a paso, despejamos el dx. El 2x que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces, por lo pronto, ya trabajamos nuestros primeros pasos, ¿no? Que es cambiar la variable, derivar y despejar. Y vamos a ir a sustituir dentro de la integral. Entonces decimos, hay un 2 que está multiplicando que no puedo cambiar. Integral. La pregunta que iniciamos el día de hoy. Esta x solita que tengo aquí, no la he utilizado para nada. ¿Sí? Esa no la utilicé. Lo que utilicé fue el exponente. Por lo tanto, esa x que no usé, toca dejarla ahí quietita. ¿Listo? ¿Qué sigue? El Euler. Entonces, fíjese, ese Euler nunca lo utilizamos tampoco. Usted utilizó fue el exponente. Por lo tanto, como ese Euler no lo utilizamos, toca dejarlo ahí. Intacto. Lo único que utilizamos fue su exponente, lo que está en verde, ¿verdad? Significa que ese x al cuadrado sí lo voy a cambiar porque nosotros lo cambiamos desde el principio
y dijimos que ese x al cuadrado es u. Por dx. Y el dx también lo cambiamos. El dx dijimos que es du sobre 2x. ¿Sí? Listo. Usted hace su checklist común y corriente. Recuerden que, digamos, es importante que usted verifique que tiene toda la información. El 2 multiplicando ya lo tiene. X solito ya lo tiene. Euler ya lo tiene. El exponente ahora se llama u. Y el de x ahora se llama du sobre 2x. Listo. No le hace falta nada y cambió solo lo que podía cambiar. ¿Ven? Ahora sí va a resolver la integral. Y al resolverla, usted puede simplificar. Entonces usted dice, tengo una x del numerador con una x del denominador. ¿Qué puede sacar? El 1/2. Significa que podemos decir que tenemos 2 dividido entre 2 de la integral de e a la u por du. Y ese 2 sobre 2 pues también se simplifica y nos da 1, ¿sí o no? Y la integral de e a la u, usted mejor dicho ya también ya está cansado de hacerla. ¿Cuál es la integral de e a la u? La misma, profe. El mismo Euler a la u. ¿Listo? Entonces nos quedaría Euler a la u más la constante de integración. Y lo único que usted sabe es que no me deja el término de u, sino que vuelve y me lo cambie, de tal forma que nos quedaría e a la x al cuadrado más la constante de integración. Y tendríamos nuestra respuesta final. Profe, el Euler venía con un menos, ¿no? No, ¿en dónde? Eso es una multiplicación. Ah, era X por Euler, a la X. Mira, es un por. Es un por. Si hubiese venido con un signo menos, hubiésemos podido separar las integrales. Recuerda que empezamos fue con una multiplicación. Sí, señor. Bueno, verifíquenlo, si queda claro. O si tenemos alguna pregunta ahí con ese ejercicio. Bueno, entonces, si es claro, ahora sí veamos el que les había propuesto al inicio, para que ustedes verifiquen cómo lo plantearían. Entonces, tenemos la integral de 2 por x por el Euler a la x al cuadrado, pero todo dividido entre Euler a la x al cuadrado menos 2. Y todo por dx. Entonces, revísenlo y plantéenlo. ¿Cómo lo solucionarían? Ya sabemos que estamos viendo sustitución, ¿no? Entonces no me van a salir ahí con antiderivadas. Pero sin embargo, mírenlo cada uno. Entonces son las 8:16. Demos 4 minutos para que ustedes lo resuelvan, lo propongan y lo miramos entre todos. Ah, bueno, Sergio, ¿qué nos estás preguntando? ¿Del ejercicio anterior? Sí, profe. ¿En qué parte? Mientras ahí tus compañeros lo van mirando, yo te explico. ¿En qué parte no te queda claro? El fraccionario que quedó por fuera de la integral. Pero, ¿cómo así? Digamos, si recuerdas que, o sea, para ti es claro que tenemos 2 veces la integral de x por Euler a la u por du sobre 2x. ¿Hasta ahí llegaste bien? Sí, profe, muy bien. Sí, por eso. Entonces, digamos, ahí lo que tienes es cancelas las x. ¿Y qué haces con este 2? Ah, ok, ok. Lo sacas de la integral. Recuerda que está como un medio,
Entonces, pues ahí lo que hicimos fue sacar el 2 de la integral y nos quedó solamente e a la u por du. Ah, listo, profe, gracias, que no había entendido. Vale. Bueno, ¿a quién sustituyeron? Al denominador, profe. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí combinamos las dos generalidades que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Yo tengo un Euler y claro, la idea es que efectivamente nosotros sustituimos el exponente del Euler, ¿sí? Pero si ustedes toman solamente el x al cuadrado, digamos que es la importancia cuando ustedes vayan a combinar las generalidades, ¿sí? Si yo solo tomo el x al cuadrado, pues usted puede decir que u es x al cuadrado. Si deriva, le da 2x por dx. Entonces algunos pueden decir, profe, pero es que yo sí tengo 2x y tengo el de x. Y yo les digo, perfecto. ¿Y de dónde saco después el denominador? ¿Sí? Recuerden que lo que usted derive debe estar dentro de la integral completa. Si le llega a sobrar o le llega a faltar, algo estamos haciendo mal o la integral no es por sustitución, ¿sí? Entonces, por lo tanto, descartamos la opción de solo trabajar con el exponente. Y como también tenemos un fraccionario, pues también podríamos llegar a pensar en el denominador. De tal forma que yo puedo decir que u va a ser igual a todo mi denominador, es decir, a Euler x al cuadrado menos 2. Y derivamos común y corriente, entonces nos quedaría du. Entonces, ojo, derivada de un Euler, ya la habíamos visto, ¿no? Es el mismo Euler, entonces nos queda el mismo Euler a la x al cuadrado por la derivada de su exponente, por la derivada interna. Significa que la derivada de x al cuadrado, pues nos daría 2x. Derivada de menos 2, pues nos da 0. Y todo por dx. Lo que usted derivó, verifique que lo tenga. Entonces usted dice, bueno, u es todo el denominador. ¿Sí? Y lo que usted derivó tiene que estar allá dentro de la integral. Entonces usted dice, tengo un Euler a la x al cuadrado. Acá lo debe tener. Tengo un 2. Los coeficientes son indiferentes, de una vez quiero decirles. Que acá tenga el 2, bueno, perfecto. Pero recuerden que son indiferentes porque todos los coeficientes constantes los sacamos de la integral. Lo que nos preocupa que debemos tener sí o sí son las variables. ¿Listo? Tengo una x y aquí también. Y el de x sí también lo tengo. ¿Sí? Todo lo que derive está dentro de la integral. Significa que vamos por buen camino. De tal forma que, si lo estamos haciendo paso a paso, ya tengo la derivada, despejamos el de x. Significa que el Euler a la x al cuadrado por 2x, todo eso se está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir, es decir, que nos queda du sobre Euler a la x al cuadrado por 2x, todo igual a dx. Despejé el dx. Y ya tendríamos nuestros términos iniciales. Y sustituimos. Entonces empezamos, integral. ¿Listo? Entonces, recordemos lo que mencionábamos hace un momento, es un denominador. ¿Sí? Para los que hacen paso a paso, yo podría decir que tengo 1 sobre Euler a la x al cuadrado menos 2 y todo por todo lo que está en el numerador. ¿Sí? Todo por 2x por Euler a la x al cuadrado por dx. ¿Sí? De tal forma que no me vaya a confundir en el momento que vaya a reemplazar los datos. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Integral. Está nuestro 1. El denominador todo completo, dijimos que ahora era u, ¿verdad? Por todo lo que está, voy a sombrear aquí,
el 2, el x, el Euler a la x al cuadrado, no lo utilicé, chicos. Recuerden que lo único que utilicé fue el denominador. Significa que todo ese término queda intacto. El 2, si lo quieren sacar el 2 de una vez, no hay problema. El 2, el x, el Euler a la x al cuadrado, todo me quedó intacto. Lo único que voy a reemplazar es el dx. Significa que nuestro dx equivale a du sobre el Euler a la x al cuadrado por 2x. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo. Solo puedo reemplazar lo que cambié. Lo único que no haya cambiado, pues me toca dejarlo ahí intacto. Y es lo que usted verifica que se debe cancelar. Tiene un 2 por x por Euler a la x al cuadrado. Es lo mismo que tenemos en nuestro denominador. Fíjense, tengo un Euler a la x al cuadrado, tengo un 2 y tengo una x. Todo se está multiplicando, el orden no nos altera el producto y podemos simplificarlos sin ningún inconveniente. ¿Qué nos quedó al final? Pues lo único que nos quedó fue la integral de du sobre u. Que ya sabemos que es logaritmo natural del valor absoluto de u más nuestra constante de integración. ¿Listo? Voy a hacer aquí la forma 2 para quienes poco a poco se van a ir acostumbrando. Entonces, la forma 2, la parte de la sustitución es lo mismo, ¿sí? Es decir, que yo tengo mi integral, solo la voy a hacer acá, mientras los demás revisen si hay alguna pregunta, ¿sí? Entonces, forma número 2, desde el principio puedo sacar el 2 de la integral, x por Euler a la x al cuadrado por dx, sobre Euler a la x al cuadrado menos 2. Identifico quién es mi u, eso no cambia, eso sigue siendo igual, el denominador. La derivada tampoco cambia, sigue siendo el mismo 2x por Euler a la x al cuadrado por dx, no cambia. ¿Sí? ¿Qué es lo único que cambia? Que yo no voy a despejar el dx. ¿Sí? Porque yo verifico que tengo la misma información, tal cual, en multiplicación y todo, dentro de la integral. Y como está igual, lo único que me doy cuenta que podría despejar sería el 2. ¿Sí? De tal forma que lo máximo que yo diría es que tengo du medios igual a x por Euler a la x al cuadrado por dx. ¿Y eso a qué se traduce? A que desde el principio de la integral puedo sacar el 2 que está en el numerador y el 2 que está en el denominador y me queda solo la integral. Todo el numerador ahora se llama du y todo el denominador se llama u. Y visualmente es cuando se está haciendo la cancelación. Y nos daría 2 sobre 2, pues nos sigue dando 1. Y eso seguiría siendo logaritmo natural del valor absoluto de u. Entonces ya tienen paso a paso o si lo hacen de forma directa. Respuesta final, no me la pueden dejar en términos de u, significa que nos queda logaritmo natural y u equivale a Euler a la x al cuadrado menos 2 y todo más nuestra constante de integración. Y lo mismo en la forma 2, la reemplazan común y corriente. Revisen, chicos, si tenemos alguna pregunta para que les pueda colaborar y si no pasamos a otro ejemplo.
Sí, Fernanda, sabes que siempre el último paso es reemplazar, sí, señorita. ¿Listo? ¿Queda claro el ejercicio? ¿Dudas en alguna parte, chicos? Bueno, entonces sigo. Vamos para la generalidad número 6, logaritmos. Entonces, importante, chicos. La integral del logaritmo no la hemos visto, ¿sí? Y no es por sustitución, ¿bien? Pero es posible solucionar integrales de logaritmos por el método de sustitución y su generalidad consiste en que se sustituye todo el logaritmo. Entonces, por lo general, cuando usted observe un logaritmo, se sustituye el logaritmo total. O completo. ¿Sí? ¿Por qué toca sustituir el logaritmo completo? Porque no es el método de resolución de un logaritmo. ¿Sí? Para solucionar un logaritmo nos toca ver otro método de integración distinto. ¿Bien? Ojo, logaritmos con variables. Si son logaritmos que son constantes, como logaritmo natural de 2, de 3, de 5, logaritmo de un número, pues nosotros sabemos que eso siempre se va a poder operar por fuera de la integral. Hago referencia a la variable, ¿listo? Para que lo tengamos allí presente. Entonces propongamos el siguiente ejemplo. Integral de 3 elevado al logaritmo natural de x sobre x por dx. Ese es el ejemplo que vamos a proponer allí. Entonces, importante, empezamos a mirar todo el ejercicio en su conjunto. El 3 no se puede sacar porque es una base y el exponente no es un número, ¿verdad? Es una variable. ¿Listo? No se puede. Propiedades de los logaritmos. No podemos hacer ninguna propiedad del logaritmo porque no podemos cancelar nada, no podemos dejar en los exponentes nada, entonces descartada la opción de una antiderivada, ¿sí? No hay propiedad y no hay término que podamos sacar de la integral. Por lo tanto, pasamos al método de sustitución. Es un fraccionario, entonces alguien podría decir, profe, la sustitución es el denominador. Desafortunadamente, por más de que usted derive x, la derivada de x le da 1, ¿sí? ¿Y de dónde saca un 3 con un exponente que tiene un logaritmo? Imposible, ¿listo? Entonces usted dice, no, descartada esa opción, observo un logaritmo. La generalidad es que cuando veamos un logaritmo, la sustitución debe ser el logaritmo, ¿sí? Entonces, por lo general, ¿no? Entonces estaríamos diciendo que u va a ser igual al logaritmo. Entonces, u sería igual al logaritmo natural de x. Derivamos común y corriente. Entonces, derivada de u nos daría de u. Derivada del logaritmo natural de x, sabemos que nos daría 1 sobre x y todo por dx. Y usted verifique en su integral original si lo que derivó está allá. Entonces dice, ok, un dx multiplicando sí, y un x en el denominador, sí, lo tengo de la misma forma, significa que no voy a tener ningún inconveniente. ¿Listo?
Despeja el de x para los que lo hacen paso a paso. Entonces nos quedaría x por du igual a dx. Y ya contamos con la información inicial. Vamos a la sustitución. Entonces nos quedaría integral. El 3 nunca lo usamos, me toca dejarlo intacto. En el denominador nunca lo usé, me toca dejar intacto el x del denominador. El exponente se llama logaritmo natural de x. Sí lo utilicé y dije que ese exponente se llama u. ¿Sí? Y por dx. Mi dx ahora se llama x por du. Y usted verifica que ya tenga todo. El 3 ya lo tiene. El exponente se llama u. El denominador no lo usó, lo dejó quietico. Y el de x lo reemplazó, que es x por du. Mira que se puede cancelar. En efecto, podemos cancelar x del numerador con x del denominador. Y lo que nos quedó fue la integral de 3 a la u por d. ¿Listo? ¿Cómo solucionamos ese 3 a la u por du? Recuerden que u es una variable, no se le puede sumar 1. ¿Listo? Entonces recordemos la propiedad. Otra vez por si las moscas. Propiedad de cuando tenemos la integral de a la x por dx. ¿Qué nos dice esa propiedad? Que nos queda el mismo a la x, pero dividido logaritmo natural de a. ¿Listo? Esa es nuestra propiedad para que la tengamos en cuenta. De tal forma que nuestro ejercicio, siguiendo la propiedad, pues nos quedaría nuestro mismo 3 a la u, pero dividido logaritmo natural de 3. Y todo más nuestra constante de integración. ¿Listo? Y ya sabemos que no podemos dejar la respuesta en términos de, entonces la reemplazamos. Significa que eso nos queda 3 elevado al logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de 3. Más nuestra constante de integración. Verifiquen, chicos, si tienen alguna pregunta en alguna parte. Y si no, porfa, me confirman si vamos bien. ¿A qué hace referencia, Nicolás? No te preocupes, pero es que no comprendo. Dice que falta un más 1. ¿En dónde? ¿Dónde más 1? Recuerda que es que pero por referencia. No, no se puede sumar 1. Cuando nosotros hacemos la suma es cuando esto es un n que es un valor numérico. Entonces, recuerden que para eso estamos recordando la propiedad. Si yo tengo un número elevado a una variable, no puedo sumar 1. ¿Sí? Su resolución sería el número elevado a la misma variable, pero dividido el logaritmo natural del número. ¿Sí? Entonces recuerda que ojo con eso, y es importante lo que estaba preguntando su compañero para todos, chicos. El 1 es un número.
Por eso usted llamó algo que se dice cambio de variable. ¿Sí? Entonces usted lo que debe ser consciente desde el principio es que U es una variable. Listo, muy bien, Nicolás. Perfecto, chicos. Entonces, pasamos a otra generalidad. Ya trabajamos potencias, raíces, fraccionarios, Euler, logaritmos. A ver, ¿cuál nos hace falta para que ustedes ya empiecen sus talleres común y corriente? No, ya están todos para este taller. Trigonométricas. Solo nos faltan las generalidades de las trigonométricas cuando no estamos haciendo referencia a los ángulos. ¿Listo? Entonces, me explico. Entonces, generalidad número 7. Trigonométricas. Y esas trigonométricas vamos a hacer referencia para cuando son multiplicación y para cuando son cocientes. ¿Listo? Entonces, ¿en qué va a consistir? Sucede que nosotros vimos las 6 integrales inmediatas, chicos, pero esas no son las únicas integrales que hay. Pues digamos que de una u otra forma existen más, ¿sí? Que no las tenemos allí. Entonces, el ejemplo es la integral de tangente. Entonces, si usted va y verifica integral de tangente, sus 6 integrales no están. ¿Sí? Lo máximo que usted tiene es secante al cuadrado o secante por tangente, pero no está la integral de tangente. Por lo tanto, a esa integral de tangente nosotros le vamos a llamar una integral no inmediata. ¿Qué significa una integral no inmediata? Que no está dentro de las 6 que tenemos allí, que nos toca calcularla. ¿Listo? Entonces, cuando hay integrales no inmediatas, que no están dentro de las 6 que tenemos explícitas, nos toca hacer el procedimiento de calcularla. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se hace ese procedimiento? Lo primero que uno hace es buscar una identidad. Por lo general, uno primero busca una identidad básica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi identidad básica? Entonces nosotros sabemos que tangente del ángulo es lo mismo que seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Esa es la identidad básica. Entonces vamos a hacer eso. En nuestra integral vamos a reemplazar la identidad básica, que sería seno del ángulo sobre coseno del ángulo, por df. Y por lo tanto, es un fraccionario. Entonces nosotros ya vimos las generalidades de los fraccionarios. Entonces, viene algo muy importante, chicos, y es las mismas generalidades que hemos explicado hasta el momento, aplican para todo caso. Es decir, aplican así sean funciones trigonométricas, así sean Euler, así sean logaritmos, todas cumplen su misma generalidad. Entonces, para resolver la integral de seno sobre coseno, es un cociente, no es antiderivada porque no podemos separar los fraccionarios, ya no tengo otra opción para cancelar términos, que era lo que hacíamos con las antiderivadas, significa que la integral de tangente es una integral no inmediata por sustitución.
¿Listo? ¿Y por qué por sustitución? Pues porque como no podemos separar los términos, sustituimos. ¿Y a quién será que sustituimos? Pues como es un cociente, al denominador. ¿Listo? Entonces empezaríamos diciendo que nuestro u va a ser igual a coseno del ángulo. Derivamos a ambos lados común y corriente. Entonces nuestro du sería igual. Derivada de coseno, sin importar el ángulo, menos seno del ángulo. Todo por dx. Y lo que usted debe verificar es que dentro de la integral usted tenga un seno. Profe, que dio un signo negativo. Recuerde que los signos negativos los podemos sacar de la integral siempre y cuando estén multiplicándose. ¿Sí? Entonces ya tiene solucionado y sus pasos son los mismos. Si lo estamos haciendo paso a paso, despeje el dx. Es decir, que el menos seno que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces nos quedaría du sobre menos seno de x igual a dx. Y usted hasta aquí ya tendría la información inicial. ¿Sí? De tal forma que vamos a ir a reemplazar. Entonces tengo integral. El seno del numerador nunca lo utilicé. Fíjense que ese seno está ahí intacto. Por lo tanto, lo trabajamos intacto. Seno del ángulo. Denominador. Coseno de x. Usted cambió ese coseno. Dijo que ese coseno ahora se llama u. Y todo por dx. Para eso lo despejamos, ¿verdad? Entonces nos quedó du sobre menos seno de x. Importantísimo, ese signo no es de resta. Ese signo es de multiplicación. Significa que desde el principio podríamos sacar ese signo negativo de nuestra integral, cosa que no vayamos a tener inconvenientes. Entonces saco mi signo negativo y me queda la integral del seno de x sobre u por el de u sobre seno de x. De tal forma que nosotros ahí ya podríamos decir que cancelamos seno de x del numerador con seno de x del denominador. Y nuestra respuesta quedó menos la integral de du sobre u. Integral que ya conocemos su respuesta, ¿verdad? Estaríamos diciendo que nuestra respuesta es menos logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración. Y reemplazamos el valor de u. Entonces nos quedaría menos logaritmo natural de coseno de x más la constante de integración. Preguntas hasta aquí para explicar algo de las propiedades de los logaritmos, chicos. Bueno, gracias, Fernanda. ¿Alguien que de pronto no entienda algún pedacito o alguna parte para yo regresarme o puedo continuar? Bueno, entonces, ojo con algo. La integral de tangente tiene dos posibles soluciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la integral de tangente, para que vayan completando su tabla de integrales, es una no inmediata, ya dijimos, pero tiene dos posibles respuestas. La primera fue la que ya encontramos, que es menos logaritmo natural de coseno. Pero la segunda es la que aparece en la mayoría de los textos, y es por algo, chicos. Matemáticamente no es ideal trabajar un logaritmo negativo.
O sea, no me refiero a la base, sino me refiero al signo que precede el logaritmo, ¿sí? Entonces, como no es común dejar este signo negativo, siempre hay una propiedad que me permite dejar el signo positivo del logaritmo, ¿sí? Entonces voy a ponerlo acá. Lo ideal es operar logaritmos positivos. Voy a poner de coeficiente positivo. Eso es lo ideal, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno quiere cambiar ese signo, entonces lo que me dice la propiedad ¿es posible cambiar el signo por fuera de un logaritmo? Pero debe cambiar la operación dentro de la base del logaritmo. Lo voy a poner aquí como nota. Entonces, sí, solo sí, la operación de la base cambia. Entonces, ¿qué significa eso? Tengo menos logaritmo natural de coseno de x. Quiero dejar el logaritmo positivo, pero dentro de la base no hay ninguna operación, solo hay una función trigonométrica, coseno, ¿sí? Pero yo podría encontrar una operación si reemplazo la identidad básica, ¿sí? Entonces, la identidad básica de coseno es 1 sobre secante. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos únicamente de aquí a aquí fue reemplazar la identidad básica de coseno. ¿Listo? Entonces, lo que nos dice es, puede dejar el logaritmo positivo, pero debe cambiar la operación. El secante está haciendo la operación de división. Cambiar la operación es que quede multiplicación. Significa que yo puedo dejar mi logaritmo positivo y me quedaría solo secante. Y esa es la respuesta número 2, que aparece en la mayoría de sus textos y tablas de integrales, porque lo que les menciono, los logaritmos, lo ideal es trabajarlos positivos. Más sin embargo, cualquiera de sus dos respuestas es correcta. Menos logaritmo natural de coseno o logaritmo natural de secante. Y la única forma de calcular esa integral es por el método de sustitución. Y hace parte de las integrales no inmediatas. Pero que usted a partir de hoy ya sabe solucionar y sabe a qué es igual. Revísenlo, chicos, si tienen alguna pregunta de cómo llegamos a la solución de la integral de tangente. Y eso es lo que decimos una generalidad de las funciones trigonométricas. Fíjense que aquí no estamos hablando de ángulos. Estamos hablando de una función trigonométrica que se convirtió en un fraccionario y utilizamos la generalidad del denominador.
¿Es claro, chicos, o tenemos alguna inquietud? Profe, totalmente claro. Listo, muchachos. Entonces, el día sábado voy a hacer clase. Tengo que explicar integrales no inmediatas, pero que trabajemos las demás. ¿Listo? Entonces les voy a dejar como tareita que hagan la integral del cotangente, ustedes solitos, tal cual como explicamos el procedimiento de la de tangente, ¿listo? Para que la practique, porque nos toca ir reconociendo, así como tenemos tablas de integrales inmediatas, nos toca ir construyendo poco a poco las tablas de integrales no inmediatas, ¿listo? Que ya empezamos con una que es tangente, usted hace de tarea la de cotangente, y ya puede empezar los talleres de sustitución, ¿listo? Entonces, ya en la plataforma, y ya les dejé todos pues, los objetivos de este nuevo tema, cómo lo vamos a trabajar, y los talleres. Son 5 talleres este tema, ¿listo? Importante, chicos. Quizá el método más importante y que debe quedar, mejor dicho, más claro que las antiderivadas es el método de sustitución, ¿sí? Por lo tanto, hay que trabajar muy fuertemente estos 5 talleres y la propuesta es que empiecen con el taller de archa, ¿listo? No todos al tiempo, o sea, vamos paso a paso, cosa que todos podamos ir trabajándolos de la misma forma. Entonces, empiecen con el taller de archa, ¿listo? El sábado, del espacio que tenemos de tutoría, solamente voy a utilizar 1 hora para clase, para seguir con el tema de trigonométricas, para reforzar el tema de trigonométricas. Y la otra hora empezamos de una vez con dudas de sustitución. Nos toca empezar fuertemente este método de integración, entonces para empezar sustitución. Recuerden que sus talleres de antiderivadas, el plazo máximo es entregarlo el día de mañana, para que pues como que se despejen del taller de aplicaciones y empiecen ya nuevamente a concentrarse en nuestros nuevos talleres. Quiz de antiderivadas se habilita el fin de semana.